Carlos Méndez no podía apartar la vista de los números en la pantalla del kiosco. El pequeño papel en su mano, arrugado por el sudor, ahora contenía una fortuna de 45 millones de euros. El gélido viento de noviembre en Madrid pareció detenerse un instante mientras el peso del momento se asentaba en su pecho. En ese tranquilo rincón del barrio de Chamberí, el mundo continuaba su lento ritual matutino. El rico y profundo aroma a chocolate caliente y churros recién hechos llegaba desde el café El Recuerdo, un aroma que siempre había anclado a Carlos en su humilde vida cotidiana. Don Pepe, el dueño del kiosco y amigo de toda la vida tras innumerables mañanas tranquilas, lo miraba con los ojos muy abiertos tras las gafas empañadas, compartiendo un silencio atónito que solo quienes han conocido las dificultades pueden comprender de verdad. Carlos cerró los ojos un momento, dejando que la realidad de haber ganado la lotería a la primitiva le calara hondo. Durante casi una década, su vida se había definido por una silenciosa devoción a su hogar y a su familia. Como amo de casa, había sido el cimiento invisible sobre el que Elena construyó su brillante carrera de marketing en la Torre de Cristal. Mientras ella negociaba contratos millonarios, él negociaba los precios en el mercado local y ayudaba con esmero a Mateo con sus tareas, siempre con una sonrisa y sin rastro de resentimiento. Había dejado de lado sus propias aspiraciones profesionales para que su esposa pudiera alcanzar la cima del mundo corporativo, aceptando un puesto que muchos en el círculo social de Elena menospreciaban en secreto. Ser un hombre afroespañol dedicado al hogar en esta tradicional zona de Madrid le había enseñado que la verdadera dignidad no reside en un título en una tarjeta de visita, sino en la profundidad del amor incondicional. Con el corazón latiendo al ritmo de una nueva y profunda esperanza, Carlos se despidió de don Pepe con un gesto de comprensión y caminó hacia el colegio de su hijo. Las calles adoquinadas de Chamberí, con su arquitectura clásica y vecinos familiares, se sentían diferentes hoy. El mundo seguía igual, pero él ya no era el hombre que arrastraba la silenciosa ansiedad de las facturas sin pagar y los ahorros menguantes. Carlos sintió el peso de su vieja chaqueta, una prenda que había conocido tiempos mejores, y la comparó con la magnitud del cambio que les aguardaba. Al llegar a la puerta del colegio, vio salir a Mateo, con la mochila llena de dibujos y una energía que parecía tan brillante como para iluminar todo Madrid. El niño se arrojó a los brazos de su padre, y al levantarlo Carlos, sintió que el dinero de la lotería era solo una herramienta para proteger la pureza de esa risa infantil. ¿Por qué has venido tan temprano, papá?, preguntó el pequeño con curiosidad mientras Carlos se ajustaba la bufanda para protegerse del viento frío que soplaba desde la sierra de Guadarrama. Carlos no respondió de inmediato, simplemente saboreó el calor de su hijo contra su pecho, imaginando la cara de Elena cuando le diera la noticia. Visualizó el alivio en sus ojos, cómo se evaporaría el estrés de las interminables reuniones y cómo, por fin, volverían a ser la familia que fueron antes de que la ambición y la distancia se colaran en su hogar como una corriente de aire por una puerta abierta. Tomados de la mano, comenzaron a caminar hacia la zona de los grandes rascacielos, donde el acero y el cristal de las 4 torres desafiaban la humildad de la ciudad vieja. Carlos se sentía invencible, guiado por la idea de que su bondad finalmente había sido recompensada por el destino. No sabía que tras esos relucientes muros de cristal se escondían verdades que pondrían a prueba su alma mucho más que la pobreza. El reflejo de la imponente torre de cristal se agrandaba a cada paso, un monumento resplandeciente a la vida que Elena había elegido y la que Carlos estaba a punto de descubrir. Mateo, hoy vamos a ver a mamá. Todo lo que hemos soñado se hará realidad en un instante. Mientras estamos con Carlos en la puerta de ese imponente gigante de cristal, su presencia significa muchísimo para nosotros. Si esta historia de esperanza oculta y sacrificio silencioso les ha conmovido hasta ahora, por favor, tómense un momento para comentario con el número 8 abajo. Nos permite saber que estás caminando este viaje junto a nosotros. Y si aún no te has unido a nuestra comunidad, te invito cordialmente a que lo hagas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Tu apoyo es el motor de este canal, permitiéndonos seguir compartiendo historias que nos informan, inspiran y unen. Ahora, respiremos hondo con Carlos mientras cruza esas puertas de cristal. La historia continúa. El torre de cristal se alzaba ante Carlos como un gigante de cristal, frío e impenetrable, reflejando su ropa desgastada. De pie al pie del enorme rascacielos en pleno distrito financiero de Madrid, se sentía como un fantasma que rondaba un mundo que ya no lo reconocía.
La imponente altura de la Torre de Cristal parecía burlarse de la humilde vida que llevaba en Chamberí, recordándole la enorme distancia emocional que había crecido entre él y Elena en los últimos meses. Mientras él pasaba sus días en la calidez de su antiguo apartamento, Elena se había convertido en ciudadana de esta fortaleza cristalina. Un lugar donde el éxito se medía en alturas y la transparencia era solo un rasgo de las paredes, no de las personas que las habitaban. Carlos se ajustó el cuello de la camisa y respiró hondo, agarrando la pequeña mano de Mateo mientras atravesaban las puertas giratorias hacia el lujo estéril y climatizado del vestíbulo. El vestíbulo era una catedral de mármol y silenciosa eficiencia, donde el aire olía a perfume caro y cuero. Mientras Carlos se dirigía al mostrador de seguridad, sintió el peso de la crítica de los elegantes ejecutivos que pasaban. Sus miradas se detuvieron un segundo más de lo debido en sus mangas deshilachadas y los zapatos desgastados que Mateo calzaba. Sintió la familiar punzada de ser un extraño, una sensación que había aprendido a soportar por la ambición de su esposa. En el mostrador, un joven oficial de seguridad levantó la vista. Su expresión se iluminó con una mezcla de confusión y desdén, como si Carlos se hubiera equivocado de camino para entrar en un club privado. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el oficial con voz entrecortada y carente de calidez. Carlos empezó a explicar con la voz entrecortada, hasta que una mano pesada le posó suavemente en el hombro. Fue Manuel, el veterano guardia de seguridad que había visto el edificio levantarse desde 0 años atrás. El rostro de Manuel era un mapa de arrugas, pero sus ojos brillaban con una amabilidad que no necesitaba una insignia corporativa para hacerse notar. Carlos, mi amigo, dijo Manuel. Su voz era un consuelo grave que llenó el espacio frío. Es bueno verte de nuevo, Carlos sonrió, sintiendo un auténtico alivio. A menudo le traía a Manuel pasteles extra de la panadería de Chamberí cuando venía a recoger a Elena. Un gesto de bondad que el anciano nunca olvidó. Manuel se volvió hacia el guardia más joven con una mirada penetrante y luego se volvió hacia Carlos con un guiño. Él está conmigo. Es el esposo de la directora del piso 12. Con un respetuoso asentimiento, Manuel pasó su tarjeta y los acompañó hasta los ascensores, susurrándole a Carlos que el mundo a menudo estaba demasiado ocupado mirando el marco como para apreciar la pintura. El ascenso en ascensor al piso 12 fue como un viaje a otro planeta. Mateo saltaba sobre sus talones, su reflejo brillaba en los paneles cromados pulidos del vagón. ¿Crees que a mamá le gustará la sorpresa, papá?, preguntó, su voz resonando en el pequeño espacio. Podemos conseguir ese pastel gigante que vimos en la ventana más tarde. Carlos rió entre dientes, alborotando el cabello del chico, aunque su estómago le daba un vuelco. Revisó el billete de lotería en su bolsillo una vez más. El papel arrugado era un secreto pesado que prometía disipar la frialdad que sentía cada vez que Elena lo miraba. Cuando las puertas sonaron y se abrieron, se encontraron con el silencio sepulcral y prestigioso del ala de marketing. La mayoría del personal ya se había ido a casa, dejando los largos pasillos alfombrados oscuros y solitarios. Caminaron hacia el final del pasillo, con el sonido de sus pasos amortiguado por la lujosa alfombra índigo. Las luces de la ciudad comenzaron a centellear tras los ventanales, proyectando largas sombras azules sobre el suelo. Carlos sintió una oleada de anticipación, la esperanza de que esta noticia finalmente acortara la distancia entre su mundo y el de ella, convirtiendo a la directora de nuevo en la mujer que una vez amó la vida sencilla que compartían. Pero mientras se acercaba a la oficina de su esposa, Carlos escuchó un sonido que hizo que la sonrisa de su rostro desapareciera de repente. La risa de Elena, aquella que antes iluminaba los domingos en el parque, ahora sonaba aguda y extraña tras la puerta de su despacho. Carlos se quedó paralizado en el lujoso y silencioso pasillo del 12º piso, apretando instintivamente la mano de Mateo, más pequeña. Recordó las numerosas reuniones tardías y los repentinos viajes de negocios a Barcelona o Valencia que Elena había usado como excusa para su ausencia durante los últimos 8 meses. Cada excusa ahora le resultaba como una piedra fría en el estómago. Dentro de la habitación, las voces continuaban, íntimas y crueles, rasgando la tranquila noche de la Torre de Cristal. Carlos se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas, mientras colocaba con suavidad la otra mano sobre los oídos de Mateo para protegerlo de las palabras venenosas de su propia madre. Volvió a oír la voz de su esposa, pero carecía de la calidez que usaba al hablar con su hijo. Hablaba de Carlos con una burla mordaz, llamándolo un amo de casa pequeño y conformista que se conformaba con las migajas de su éxito.
Entonces llegó la voz de Diego, el director de marketing, con un tono desbordante de arrogancia que Carlos solo había visto en películas. Diego se rió de un plan que llevaban semanas perfeccionando, un plan para asegurarse de que Carlos se quedara sin nada. Mencionó el formulario de cambio de domicilio de la Comisión de Lotería y cómo Elena había falsificado con éxito la firma de Carlos hacía 3 semanas para interceptar cualquier posible premio antes incluso de que se entregaran los papeles del divorcio. Planeaban construir una nueva vida juntos usando los mismos recursos por los que Carlos había sacrificado su propia carrera. La revelación golpeó a Carlos como un puñetazo. Bajó la vista hacia el billete de la primitiva en su bolsillo, el papel arrugado que había llevado por Madrid como símbolo de esperanza para salvar su matrimonio. Ya no era un regalo, ahora era su único escudo contra una mujer que había planeado dejarlo en la miseria absoluta mientras él cocinaba en casa las cenas a las que ella nunca acudía. Comprendió que Elena no solo se había desenamorado, había conspirado activamente para robarle su dignidad y su futuro con Mateo. Los domingos en el parque, el café en la cafetería local de Chamberí y los años de sueños compartidos se sentían como una obra de teatro donde él era el único que no sabía que el guión había cambiado. Carlos respiró hondo y tembloroso, conteniendo las lágrimas al contemplar el rostro inocente y confundido de Mateo. El niño lo miró, preguntándose por qué seguían de pie en el pasillo oscuro en lugar de sorprender a su madre con un abrazo. Carlos sabía que no podía dejar que su hijo presenciara la destrucción de su familia en ese momento, pero también sabía que no podía marcharse sin afrontar la verdad tras aquella puerta de cristal. Su determinación se endureció, la dulzura del amo de casa dio paso a la fuerza protectora de un padre que no tenía nada que perder salvo el respeto de su hijo. Dio la vuelta a Mateo y lo condujo de vuelta al ascensor, donde el amable guardia, Manuel, aún era visible a lo lejos. Con los ojos llenos de lágrimas pero con la mirada firme, Carlos susurró: «Mateo, espera un momento con el señor Manuel. Papá tiene que terminar una reunión muy importante». Las máscaras finalmente han caído, y la verdad es más dolorosa de lo que Carlos jamás imaginó. Si aún estás con nosotros, sintiendo el peso de esta revelación, por favor, comentario con el número 3 a continuación para hacernos saber que estás apoyando a Carlos en este momento difícil. Si aún no te has unido a nuestra familia, te animo a que lo hagas. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Su presencia aquí es lo que nos inspira a seguir creando estas historias de esperanza y resiliencia para usted. Respira un momento, porque Carlos está a punto de cruzar esa puerta, y nada volverá a ser igual. Continuemos. Carlos empujó la pesada puerta de cristal con una calma que le heló la sangre a Elena. La oficina, antaño símbolo de estatus, se transformó en el escenario de su propia redención. La habitación estaba bañada por el frío resplandor artificial del horizonte madrileño, que se reflejaba en el escritorio de caoba pulida donde Elena estaba sentada, con la mano aún cerca de la de Diego. Ambos retrocedieron a trompicones. La atmósfera íntima que habían construido se hizo añicos como las paredes de cristal que los rodeaban. El rostro de Elena palideció, su mirada divagando entre su marido y las sombras del pasillo del que acababa de salir. Diego intentó alisarse la costosa corbata de seda, intentando recuperar una máscara de autoridad profesional que ya no le servía. Carlos se mantenía erguido, el modesto hombre afroespañol del que acababan de burlarse, pero había una fuerza serena y leonina en su postura que ninguno de los dos había visto antes. «Carlos, no me esperaba, ¿qué haces aquí a estas horas?», balbuceó Elena, con la voz débil y temblorosa. Se levantó, alisándose la falda con manos temblorosas, intentando caminar hacia él con una sonrisa practicada que no le llegó a los ojos. Carlos no se movió. No gritó ni irrumpió en la habitación con rabia. En cambio, simplemente la miró, con la mirada cargada por el peso de cada cena que había preparado solo y cada mentira que había decidido creer por el bien de su hijo. Les dijo que había oído cada palabra, las risas, los insultos sobre su sencilla vida como amo de casa en Chamberí, y el plan calculado de falsificar su firma para robar una fortuna que aún no le había revelado. El aire en la oficina se volvió sofocante. Diego dio un paso al frente, con su arrogancia estallando por última vez. «Oye, Méndez, no entiendes cómo funcionan las cosas en este mundo. Esto eran solo negocios». Carlos soltó una risa seca y amarga que silenció la sala. Metió la mano en el bolsillo y sacó lentamente el billete arrugado de la primitiva, sosteniéndolo como un espejo de su codicia.
negocios, susurró Carlos. 45 millones de euros. Ese era el negocio que vine a compartir con mi esposa. A compartirlo con la mujer que creía mi socia. Ver los números en el papel conmocionó a Elena. Abrió los ojos de par en par, su respiración se volvió superficial y, por un instante, el cálculo en su mente fue visible mientras sopesaba la pérdida del hombre frente a la pérdida del dinero. Elena dio un paso desesperado hacia él, con la voz repentinamente impregnada de un falso y meloso arrepentimiento. Y Carlos, espera. Solo estaba confundida. El estrés del trabajo, la presión, podemos solucionarlo. Piensa en Mateo. Con ese dinero, podríamos tener todo lo que siempre quisimos. Pero Carlos solo veía a un extraño. Comprendió que su amor no era por él, sino por el estatus que creía que él nunca podría proporcionarle. Miró a la mujer que había amado durante una década y solo vio el frío reflejo de la torre en la que se encontraban. Había venido a salvar su matrimonio, pero se fue con el alma intacta. Esta noche, Elena, dormirás en el lujo que tanto deseabas, porque en nuestra casa de Chamberí ya no hay lugar para tus mentiras. A la sombra de su casa en Chamberí, Carlos observaba dormir a Mateo, consciente de que la batalla que comenzaba no era por el dinero, sino por la integridad de su hijo. La respiración tranquila del niño era el único sonido en el apartamento, un marcado contraste con las voces agudas y calculadoras que había oído apenas unas horas antes. Carlos estaba sentado en la tenue luz de la sala, con una taza de café cargado entre las manos, observando cómo el vapor subía y desaparecía en el aire nocturno. Afuera, el viento otoñal de Madrid sacudía los viejos marcos de madera de las ventanas, un sonido lúgubre que se hacía eco del vacío que sentía en el pecho. Observó las paredes de la casa que había mantenido meticulosamente, las fotos de los viajes familiares a Segovia, los dibujos que Mateo había clavado en la nevera, y se dio cuenta de que, si bien la torre de cristal había intentado hacerlo sentir pequeño, este modesto espacio albergaba una riqueza que Elena ya no podía percibir. El silencio se rompió con la leve vibración de su teléfono. Era su hermano, Andrés, un abogado perspicaz que llevaba años advirtiendo a Carlos sobre la creciente obsesión de Elena por el estatus. Mientras hablaban, las advertencias que Carlos había descartado como celos fraternales ahora parecían una profecía. Andrés se movió con una eficiencia fría y profesional, explicando que la falsificación del formulario de cambio de domicilio era un acto delictivo que privaría a Elena de cualquier derecho legal sobre el premio de la lotería. Según la legislación española, su mala fe y el intento de robo del patrimonio conyugal significaban que los 45 millones de euros quedarían completamente bajo el control de Carlos. Por primera vez, Carlos sintió el pesado escudo de la ley protegiendo el futuro que tanto había trabajado para construir para su hijo. Más tarde esa noche, Carlos se reunió con Patricia, la esposa de Diego, en la esquina de un tranquilo café nocturno cerca de la plaza de Olavide. Era una mujer de inmensa dignidad, aunque su mirada estaba endurecida por la misma traición que había destrozado el mundo de Carlos. No vino buscando compasión, vino con una carpeta llena de pruebas. Patricia llevaba meses documentando los movimientos de Diego y había descubierto una red de espionaje corporativo y malversación de fondos que involucraba tanto a Diego como a Elena. Le ofreció a Carlos una oportunidad de destrucción total, un plan para entregar las pruebas a las autoridades que seguramente conllevaría penas de prisión para ambos amantes. La voz de Patricia era fría al hablar de tierra arrasada, pero Carlos miró la carpeta y vio no solo un arma, sino el rostro de su hijo. Se encontraba en un angustioso dilema ético, atrapado entre el deseo visceral de venganza y la voz silenciosa y persistente de su propia conciencia. Mientras las luces de la ciudad se reflejaban en la ventana del café, Carlos tomó una decisión. Comprendió que si seguía el camino de destrucción total de Patricia, le estaría enseñando a Mateo que el mundo se rige por el odio, no por la justicia. Le dijo a Patricia que usaría las pruebas para garantizar la seguridad de su hijo y su propia libertad, pero que no intentaría enterrar a Elena en una celda. Eligió el camino de un padre, no el de un juez, decidiendo que su hijo merecía una madre humilde y transformada, en lugar de una madre que fuera un recuerdo tras las rejas. Caminó de regreso a Chamberí por las calles vacías, sintiendo una extraña sensación de paz al elegir la misericordia en lugar de la oscuridad que Patricia le ofrecía. A medianoche suena el timbre, es Elena, deshecha y sin el brillo de la torre de cristal, pidiendo entrar.
El sol primaveral sobre el Palacio de Cristal en el Retiro iluminó un encuentro que años atrás parecía imposible. La paz finalmente había vencido a la tormenta. El cristal resplandeciente del palacio, que reflejaba el profundo cielo azul de Madrid, ya no se parecía a los fríos e impenetrables muros de la torre de oficinas donde la antigua vida de Carlos se había hecho añicos. En cambio, la luz era suave, calentando los senderos de grava del parque donde las familias paseaban y músicos callejeros tocaban la guitarra española a lo lejos. Carlos estaba sentado en un banco verde, observando a un grupo de niños que perseguían burbujas cerca del lago. Vestía con sencillez, pero había un inconfundible aire de tranquila prosperidad y profunda satisfacción en su porte. Su cabello ahora tenía un toque más canoso, pero sus ojos tenían la claridad de un hombre que había atravesado el fuego y emergió ileso. En el fondo de su mente, Carlos recordaba a menudo su vieja chaqueta, que aún guardaba en el armario como recordatorio de que la verdadera riqueza siempre había residido en su capacidad de amar. Recordaba los caóticos meses posteriores al enfrentamiento en la Torre de Cristal. Había usado el premio de la lotería no por vanidad, sino para construir una fundación que apoyara a las familias de Chamberí, brindándoles la estabilidad que tanto había luchado por mantener. Y lo que es más importante, había elegido un camino que pocos entendían. Había usado su influencia y las pruebas que Patricia le había proporcionado para asegurarse de que Elena recibiera terapia intensiva y servicio comunitario en lugar de una condena de prisión. No lo había hecho por ella, sino por el niño que necesitaba una madre que, con el tiempo, aprendiera a ser digna de él. Y mira, papá. Conseguí la beca. La voz de Mateo interrumpió su ensoñación. Mateo, ahora un adolescente alto y seguro de sí mismo, con la amable sonrisa de su padre, corrió hacia el banco, agitando un papel dorado en relieve. Detrás de él, Elena caminaba a una distancia respetuosa. Su aspecto era diferente. La expresión cortante y artificial de la directora corporativa había dado paso a una serena humildad. Ahora trabajaba para una organización sin ánimo de lucro, dedicando su vida al sector social que antes ignoraba. Su relación ya no era un matrimonio, sino una sana pareja de padres. Se saludaron con un gesto cortés, un respeto mutuo nacido de años de esfuerzo constante y de límites. Ver a Mateo celebrar su logro con ambos padres presentes, sin rastro de amargura, fue una victoria que Carlos valoró en más de 45 millones de euros. Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, Carlos se detuvo un momento frente a un pequeño kiosco de lotería cerca de la Puerta de Alcalá. No buscó su billetera para comprar otro billete, simplemente apoyó una mano en el mostrador de cristal, ofreciendo una silenciosa oración de gratitud al destino que lo había obligado a encontrar su propia dignidad. Vio a su hijo abrazar a Elena y luego girarse para abrazarlo también. En ese momento, rodeado de la vibrante vida de Madrid y de la gente a la que había luchado por proteger, Carlos sintió una calidez que ningún oro podría comprar. Comprendió que, al elegir la misericordia en lugar de la venganza, no solo se había salvado a sí mismo, sino también el legado de bondad que quería dejar. Miró a Mateo, que estaba radiante de orgullo por su éxito, y colocó una mano firme sobre el hombro de su hijo. Al final, Mateo, la vida no se trata de cuánto tienes en el banco, sino de a cuánta gente has ayudado a sonreír sin esperar nada a cambio.